El sonido estridente del teléfono arrancó a Tomás de su sueño. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras trataba de orientarse en la oscuridad. La habitación estaba en penumbras y el único sonido era el insistente timbre del teléfono. 3:33 de la mañana. Los dígitos rojos del reloj brillaban acusadoramente. Tomás se frotó los ojos, tratando de despejar la niebla del sueño. ¿Quién llamaría a esta hora? Buscó a tientas el auricular, con el corazón martilleando un ritmo frenético contra sus costillas. Sus dedos finalmente encontraron el teléfono y lo levantó con manos temblorosas. ¿Hola? Su voz estaba ronca por el sueño y teñida de un temblor de inquietud. La espera se hizo eterna mientras escuchaba, esperando una respuesta. Silencio. Solo el débil crujido de la línea llegó a sus oídos. La sensación de inquietud creció, envolviéndolo como una manta fría. ¿Hola? Repitió, más fuerte esta vez, tratando de sacudirse la inquietud que se había asentado sobre él como un sudario. La tensión en su voz era palpable. El aire se sentía pesado, cargado de una extraña estática. Cada segundo que pasaba sin respuesta aumentaba su ansiedad. Podía oír su propio pulso latiendo en sus oídos, un contrapunto frenético al silencio opresivo del otro lado de la línea. La sensación de ser observado se hizo más intensa. Estaba a punto de colgar, atribuyendo la llamada a una broma o un número equivocado, cuando una duda se instaló en su mente. ¿Y si era algo importante? Cuando una voz, apenas audible, susurró su nombre. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién podría ser a estas horas? Tomás, dijo la voz con un tono áspero, un eco fantasmal que le envió escalofríos por la espalda. La habitación estaba en penumbras, y el aire se sentía denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Tomás sintió que su corazón latía con fuerza, cada latido resonando en sus oídos. Era una voz que conocía, una voz que tiraba de los bordes deshilachados de su memoria. Intentó recordar, pero su mente estaba nublada, como si una niebla espesa cubriera sus pensamientos. ¿Pero de dónde? No podía ubicarla, no podía arrancarla de las profundidades sombrías de su subconsciente. Era como un sueño olvidado, algo que estaba justo fuera de su alcance. ¿Quién es?, preguntó, con la voz tensa. El miedo que había estado tratando de reprimir, ahora era una cosa viva y que respiraba en los confines de su pequeño apartamento. Sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. El espacio se volvía cada vez más opresivo. El silencio se prolongó, agonizante en su intensidad. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y Tomás podía escuchar el sonido de su propia respiración, rápida y superficial. Entonces el susurro volvió, más cerca esta vez, como si la voz estuviera justo a su lado, susurrando directamente en su oído. La cercanía de la voz hizo que su piel se erizara, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. ¿No me reconoces, Tomás? Soy yo. La voz era inconfundible, pero su mente se negaba a aceptar lo que sus oídos escuchaban. La voz se apagó, dejándolo luchando con una creciente ola de pánico. Sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies y la realidad se volvía borrosa. ¿Estaba perdiendo la cordura? Conocía esa voz. Era un susurro que había escuchado en sus sueños, en sus pesadillas más profundas. La conocía con una certeza escalofriante que convirtió su sangre en hielo. Era una voz que no podía olvidar, una voz que había dejado una marca indeleble en su alma. Pero no podía ser, no debería ser. La lógica dictaba que era imposible, pero el corazón sabía la verdad. La voz pertenecía a alguien que se había ido, alguien que se había ido hacía años. Una presencia que había dejado un vacío imposible de llenar. ¿Sara? Respiró, el nombre escapando de sus labios como una oración y una maldición a la vez. Era un nombre que no había pronunciado en mucho tiempo. La línea crujió en respuesta, un sonido que envió una nueva ola de miedo a través de él. Era como si el pasado estuviera regresando para atormentarlo. Tenía que estar soñando. Esta era una pesadilla, una broma cruel de su subconsciente. Pero el dolor del pellizco era real, y el reflejo en el espejo no mentía. Pero en el fondo, una certeza aterradora comenzó a echar raíces. Esto no era un sueño. Esto era real.
y la realidad era más aterradora que cualquier pesadilla. «Lo recuerdas, ¿verdad, Tomás?», susurró la voz. Un toque de urgencia se deslizó en su tono etéreo. «¿Recuerdas ese día junto al lago?». La pregunta lo golpeó como un golpe físico. El día junto al lago. Recuerdos, largamente reprimidos, inundaron su mente. Sara, riendo, su cabello bañado por la luz dorada del sol poniente. Recordó el accidente, la caída helada en el agua oscura, la búsqueda frenética de Sara que no había dado ningún resultado. La culpa, el dolor, los años de preguntas sin respuesta. «Ayúdame, Tomás», suplicó la voz de Sara, un temblor desgarrador en su cadencia espectral. «Estoy atrapada. No puedo encontrar mi camino». Agarró el teléfono con más fuerza. Los nudillos se pusieron blancos. «¿Atrapada? ¿Dónde?». Las preguntas salieron de él, un torrente confuso de miedo y desesperación. Pero la única respuesta fue el crujido inquietante de la línea, el sonido amplificado en el silencio ensordecedor de la habitación. El miedo se transformó en una necesidad desesperada de comprender. «Dime qué pasó, Sara», dijo con voz entrecortada, su voz ronca por la emoción. «Dime cómo ayudarte». Por un momento, solo hubo silencio. Un silencio tan profundo que se sentía como una presencia física en la habitación. Entonces, justo cuando pensaba que la conexión se había cortado, la voz de Sara, más débil ahora, como si viniera de una gran distancia, susurró. «¿Recuerda el puente, Tomás? El viejo puente de hierro». La línea se cortó. Quedó en el silencio frío y estéril de su habitación. El teléfono se le escapó de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Caminaba por su apartamento. El tono de marcar del teléfono zumbaba en su oído. La parte racional de su mente le gritaba que se olvidara de la llamada, que la descartara como un mal sueño. Pero un instinto más profundo, una sensación inquebrantable de temor, le decía que esta no era una pesadilla ordinaria. Esto era real. Sara estaba pidiendo su ayuda. Miró el reloj. 4:15 de la mañana. Tenía que actuar rápido. Tenía que averiguar qué le pasó a Sara, incluso si eso significaba enfrentarse a sus miedos más profundos. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Su sangre se heló. Mirándolo fijamente desde una fotografía enmarcada en su mesita de noche estaba Sara, su imagen ligeramente borrosa, una sonrisa traviesa en su rostro. Pero no fue la foto lo que lo congeló hasta los huesos. Fue la inscripción garabateada en la parte inferior con la letra familiar de Sara. «Para mi querido Tomás, que nuestro amor supere cualquier distancia. Siempre tuya». Nunca había visto esa foto antes.